You know that I think that young people today don't have any future. I think everybody in the world now can feel the power of these large multinational corporations who are really starting to rule the world. These large multinational corporations spending $400 billion a year trying to sell us fast food and trying to sell us cars, then of course that has a huge impact on us. Son la cultura dominante que se extiende fundamentalmente a través de los medios de comunicación, pero también a través de las universidades, del modelo de vida que se transmite a través de la piel, por decirlo de alguna forma, a través de la hamburguesa, a través de los telepredicadores, a través de... Es decir, este modelo coca-colizante de vida en que, pero también evidentemente a través de los medios de comunicación. Puede que no haya ni comida ni nada en algunos lugares del mundo donde yo llegué, pero siempre hay una televisión, eso es increíble. Televisión y parabólica la tienes en el último rincón del planeta. Esa sí que ha llegado. No llegó la medicina, no llegó la comida, no llegaron los tractores, no llegó la infraestructura, pero la televisión ha llegado. Para decir, compra. Comprando se vive mejor. Y está un gran parte del planeta obsesionado con eso. The 30-second television spot is, I think, the most powerful piece of communication that human beings have ever come up with. You are sitting there in your chair, passive, nothing to say, and outside there's some smart people who are producing fantastic television shows and commercials. They are the powerful producers of information and producers of meaning. And you are the passive consumer of that meaning. El cubo de la basura es la muestra de los cambios. Se pasó de una carencia total, de una penuria, de una pobreza, en que el antiguo, años 40, años 30, algo así, incluso 50, que el cubo de la basura uno miraba y no tenía nada, casi nada dentro. Ahora el cubo de la basura se llena todos los días, porque se llena exactamente de todo lo que no necesitávamos, porque no necesitamos tanta coisa, no necesitamos tanto, pero aún así lo consumimos, porque é a única forma de que este sistema económico se mantenha. Banks, expensive stores, chains like Starbucks and so forth. People understand that as part of the global system, part of this encroaching, standardized, destructive form that is wiping out all differences, all freedom. The distribution of consumption in the West partly contributes to the loss of life elsewhere. Now, we can either accept that and say that's the way the world is, or we can say we need an alternative agenda to address the most urgent cases of need. El 80% del planeta ya no tiene ni para comprar. Quiere decir que el mundo está en crisis. ¿No? Yo creo que con cualquier persona que yo hable por la calle, por cualquier lugar, y gente muy diferente y de ideas políticas súper diferentes a las mías, pero ya la gente es que ya tiene miedo. Ya saben que todo esto no es viable. ¿Por qué no? Porque y somos unos cuantos a vivir en ciertos mundos privilegiados, que es pues Europa, América del Norte y algunos lugares de Asia. Pero la presión de la gente que no tiene nada es
es demasiado fuerte. O compartimos o se va todo al carajo. I'd like to see a gigantic project of dismantling, of just getting rid of all this stuff, of tearing up the freeways and the roads, and just getting rid of all this stuff that rests on the destruction of nature, that separates us from the natural world, that has people on this treadmill to constantly work and constantly consume. It's madness. Il freno è solo il collasso. E col collasso il 29, il big crash, il grande crollo, fu un freno perché tutti si impoverirono, non c'erano più soldi. Ma in questa ottica, torno a dire, secondo me veramente demente, il freno è il disastro. In this new world, the people will get back their own culture again. In this new world, we will have a new set of values. There will be a big paradigm shift, a big global mind shift, where people will suddenly say, I don't want a fancy car. Where people will suddenly say, I don't want another Big Mac. Where people will suddenly say, I don't want to wear any diesel jeans. Where people will suddenly say, I want to have a simple, fulfilling life. Verdad, verdad, porque el sistema transformó el ciudadano en consumidor. Y eso también es un logro muy importante, también desde un punto de vista ideológico. Y así sí se trata de rehacer de las personas ciudadanos, porque es solamente con eso que vamos a entrar en una otra perspectiva y otra mirada sobre el mundo. La manera de luchar contra todo eso es muy fácil, es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar. Porque es lo único que les interesa, que compres. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. Y tienen a todo el mundo ahí súper amaestrado, ¿no? Porque la soluzione è essa, parar di comprare. Io voglio riuscire a coinvolgere l'opinione pubblica occidentale, la massa della gente occidentale, che se non cambiamo questo percorso, questo modello di sviluppo, non è in discussione solo la vita dei 3/4 del mondo, è in discussione il nostro futuro. Io voglio dire a chi mi ascolta, se non sei disposto a fare queste battaglie in solidarietà di quelli che vivono nell'emisfero sud, fallo in solidarietà dei tuoi figli e dei tuoi nipoti, perché un mondo che va in questa direzione distrugge l'ambiente, aumenta la povertà, aumenta le malattie. Che futuro costruisci? Usted no tiene un alma que vender, si no le angustia la necesidad, si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet, si ni siquiera es socio del Madrid, de alguna cofradía o sociedad, si no es adepto a un líder o adalid, si a usted solo le importa la amistad, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar.